estamos ya integrándonos y como les habíamos anunciado en la mañana y durante las comunicaciones en las redes sociales, hemos invitado al doctor Diego Delgado Jara, ex candidato a la presidencia de la República por el Partido Socialista, ha sido diputado también por el Partido Socialista. En definitiva, un hombre que ha pensado y sigue pensando en la izquierda ecuatoriana. Le vamos a preguntar sobre todo si ese pensamiento de la izquierda y una definición de lo que ahora se podría decir es la izquierda, si lo que se hace en el gobierno nacional es también un pensamiento de izquierda. En todo caso, Diego es una voz autorizada, es un luchador social, a quien yo me precio en haberle invitado. Diego, bienvenido. Muchas gracias. La primera definición que yo le plantearía es eso. Bueno. ¿Cómo a estas alturas del siglo XXI definimos la izquierda? Para que no digan, a lo mejor Diego está en la parte esta del estalinismo de mediados del siglo pasado o sigue siendo el bolchevique de los ecuatorianos. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un agradecimiento a la invitación. Un saludo respetuoso y cordial a todos los que nos escuchan y nos miran. Bueno, yo me separé del Partido Socialista en el año 1995. Lo hice por escrito y me desafilié para poder seguir siendo socialista. Si me hubiese quedado en el Partido Socialista, hubiera tenido que apoyar el binomio de Freddy Lers con la señora Vinuesa de Tama, que entiendo es también una figura muy prominente del Opus Dei, para empezar. Habría tenido que trabajar en el año 96, hubiera tenido que trabajar para el coronel Lucio Gutiérrez en el 2002, y hubiera tenido que trabajar para Correa en el 2006 y 2009. Y en el caso nuestro de un sector del socialismo, que nos salimos en el año 95, hemos seguido trabajando. El pensamiento es socialista. El pensamiento nuestro es socialista primero. Luego, el socialismo en general en el Ecuador nunca fue parte de ninguna internacional. Y una de las razones por las que no fue parte de ninguna internacional, como lo fue el Partido Comunista, con su matriz en Moscú, o el sector llamado ML o marxista-leninista con la matriz en Pekín o la China, esas eran otras corrientes, por eso habían diferencias muy grandes. El pensamiento del doctor Manuel Agustín Aguirre, a quien siempre le acusaron de trotskista, porque él estuvo en contra de toda forma de lo que significó el estalinismo y el autoritarismo. Incluso él decía siempre de que las diferencias chino-soviéticas no nacieron en América Latina y que no podían ser solucionadas en América Latina. Pero digo, si es que a él acusaban de trotskista, también muchos piensan que usted es el heredero entonces de esa acusación, se ha de ser una acusación. Bueno, yo nunca he negado nuestra relación de la calidad de maestro que ha tenido el doctor Aguirre para el socialismo ecuatoriano. No solo el doctor Aguirre, pues han habido otros distinguidos maestros socialistas, el propio Pepe Moncada, ¿no? El caso de Telmo Hidalgo, de Laura Almeida, del negro Jorge Reynolds, el caso de Luis Roberto Bravo González en las provincias del sur. Entonces, nosotros no hemos negado la posibilidad de hacer realidad el cristianismo, si cabe el término incluso. ¿Por qué? Porque en las corrientes de América Latina, las concepciones de los creyentes no tienen por qué chocar con lo que significa una convicción de carácter igualitario. Lo espiritual no choca con lo humano y lo práctico. No, incluso cuando nosotros ingresamos al Partido Socialista, el Partido Socialista decía que era un partido ateo en el estatuto. Y cambiamos eso con la gente de todo el país que veníamos de colegios religiosos, muchos de ellos. Y entonces se puso que el Partido Socialista es laico y admite creyentes en su seno. ¿Qué diferencia entre su pensamiento y el socialismo europeo, el del Partido Socialista Obrero Español o el de Pablo Iglesias, que ahora con Podemos... Bueno, para mí Podemos es la réplica, el clon del pensamiento de lo que llaman el socialismo del siglo XXI, y que en muchas cosas se podría incluso clasificar como el fascismo del siglo XXI. ¿Ah, sí? Sí, o sea, pero entonces los gobiernos declarados del socialismo del siglo XXI, ¿usted los separaría del pensamiento socialista, no digamos clásico? Del humanismo socialista en muchas cosas, sí. Por ejemplo, permítame. Por favor. Dígame qué cosa, qué bien público, qué patrimonio social y nacional del país ha recuperado para el pueblo del Ecuador Correa. Él ha entregado todo, absolutamente todo lo que significan las minas más importantes de oro, de plata, de cobre, todos de manos de compañías extranjeras.
En manos de la Tonlin está la mina, por ejemplo, que está en la Cordillera del Cóndor, Fruta del Norte. Van a invertir 1.000 millones y van a llevarse 10.700 millones. Es uno de los negocios más increíblemente perjudiciales al país. Recuerde además de que allí están 9.800.000 onzas de oro y 15 millones de plata. Y y quieren entregar las 3 minas de oro que están en la provincia de La Suela, de Quinzacocha, Quinza 3 y Cocha Laguna, o que llaman ellos Loma Larga, la mina Gavi, la mina Río Blanco. Están queriendo entregar la segunda reserva del mundo, ya la entregaron a la Junifiel y a la Tonlignum Ferrous, que está en Morona, Santiago, que son 14.000 millones de libras de cobre. Está entregado, perdóneme, el caso de la mina Mirador, y la mina Mirador y la mina de Pananza San Carlos van a sacar precisamente por el Puerto Bolívar, y Puerto Bolívar ya está entregado a la compañía Yilport de Turquía por 50 años, a cambio de 750 millones de dólares. ¿Quién va a verificar si están llevando solo el cobre? Y si hay tierras raras, y si hay otros productos. Nadie. ¿Y quién garantiza de que no hay incluso un nexo, un entendimiento entre la Yilport y los chinos? Perdóneme, si usted tiene un hijo o un nieto ahora en el año 2016, en el año 2066, cuando ya tenga 50 años, habrá quizá la esperanza de recuperar Puerto Bolívar. El caso de Pozorga, que es que le están entregando en consorcio al sultán de Dubái y al grupo Novis del Ecuador. 50 años quieren dar manta, están entregando todo. Pero Diego, el petróleo. Pero esa no es una nueva visión del socialismo. No, señores, se llama entreguismo. Es una conducta de patria en cualquier época. Mire, le voy a demostrar el más grande perjuicio que la última, digamos, la última interrupción, Diego, para que concluya esta idea es, no es que están financiando el futuro del país con eso, no es que eso no significa que usted esté en contra del extractivismo. A ver. Que hay que yo pienso que hay que analizar bien las cosas. Por favor. En Chile, la riqueza de Chile se saca del desierto. ¿Ya? Todo lo que es la mina de Chuquicamata, la mina La Escondida, la mina El Teniente. El presidente Allende, que sí era socialista, recuperó para Chile, y lo que estaba en manos de la Kennecott Cooper Company, la Anaconda Company, en manos de compañías extranjeras. Aquí se disfrazan de socialistas para acceder al poder. Hitler también decía que es socialista. Y el partido de él le hizo llamar Partido Nacional Socialista. Y llegó al poder para servir a las multinacionales. Permítame, en Chile recuperan, aquí entregan. Le voy a dar un ejemplo de la monstruosa pérdida para el país por las decisiones de una política entreguista. Y le voy a darle con santo y seña porque eso me acuerdo. Mire, la telefonía celular entregó el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic en el año 1993 por 15 años. Eso se cumplió en el año 2008. Del 2008 al año 2023, quiero recordar, son 15 años. En el año 2014 lo publicó Diario El Telégrafo en la página 3 de la edición del 24 de octubre de ese año. La señora asambleísta Paola Pavón, ella, cuando iban a hacer un cobro de impuestos, tengo todos los documentos, yo le puedo mostrar ahora, o cuando guste. Sí. Entonces, ella dijo que solamente lo que es la ganancia de Claro o de Porta Celular son 2.046 millones de dólares en un año. Y le iban a cobrar un impuesto como de 147 millones, un porcentaje. Pero ellos tienen exactamente el doble de teléfonos y el doble de ganancia de los accionistas de Movistar. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares multiplique por 15 años de concesión promedio. Estamos hablando de 45.000 millones de dólares. Eso significó la gestión de este gobierno. 45.000 millones de dólares que pierde el país y que gana el hombre más rico del mundo. Entonces, en la sabatina yo hablo contra los pelucones, claro, pero a uno de los más grandes pelucones del mundo le entrego gran parte del patrimonio social y nacional. Y una cosa adicionalmente grave. Mire usted, ¿cuánto es el monto que significó el atraco bancario del año 98-99? Hay un informe que lo presentó Eduardo Valencia Vázquez, que era el presidente, Ramiro Larrea Santos, que presidió la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, y el tercero, Monseñor Víctor Corral Mantilla de Riobamba. Está el informe en la página 77, lo presentaron en julio del 2007. Son 8.072 millones de dólares. Pongan una balanza, 8.072 y 45.000 millones
que se lleva Carlos Slim y el puñado de accionistas de Movistar. Es más de 5 veces y media el monto del atraco bancario que lo que decidió el presidente Correa. Y el presidente Correa además está publicado en la revista Vistazo del 8 de mayo del año 2008. Él se jacta y dice, sí, es una decisión mía personal y lo hice para favorecer a 13 millones de ecuatorianos de la época. Perdóneme, eso se llama entreguismo. En Chile, el presidente Allende recuperó de manos de la ITT, de la International Telegraph and Telephone, la telefonía para que Chile tenga dinero para hacer un fondo de desarrollo industrial y agroindustrial para Chile. Diego, no estamos entendiendo a lo mejor estas transformaciones que el mundo sí Señor, ha sufrido no. y que le estamos que hay que No, modernizarse hay una también. dictadura nueva en el mundo, que es la dictadura de las multinacionales, que quieren organizar el nuevo orden mundial, que quieren subordinar a los países, que quieren desnacionalizar a los pueblos. ¿Por qué la desesperación de meter al movimiento indígena, por ejemplo, en las escuelas del milenio, donde no van a aprender su lengua, no van a estudiar su historia, no van a estudiar sus raíces? ¿Por qué se han eliminado todos los normales del Ecuador? Dígame, ¿qué normal existe? El Juan Montalvo era normal, el Manuel Cañizares era normal, el Rita Lecumberri era normal, el Manuel J. Calle era normal, el Ricardo Márquez Tapia era normal, el Eugenio Espejo en Manaví era normal. No hay ni un normal. Pero donde se preparaban los jóvenes. Pero la educación no era buena, se dice. Perdóneme, que ahora ¿cómo se ha que no era superado? buena? Y en Quito, los médicos que atendieron desde la colonia, desde la época de Eugenio Espejo y antes, no eran egresados de la Universidad Central. Y los que nacieron desde 1867 en Guayaquil y en Cuenca y en Loja, ¿quiénes les atendieron? ¿Y quiénes son los ingenieros y los arquitectos que han construido las ciudades? ¿Y quiénes son todos los técnicos? Y las instituciones han funcionado no con los abogados formados por las universidades ecuatorianas. No, lo que pasa es que necesitan desprestigiar a las universidades para poder crear otras que son centros de formación de técnicos al servicio de las corporaciones extranjeras. ¿Qué es el Yachay? Es la réplica, es el clon del Daeduc de Corea del Sur. Es un centro de formación de técnicos y tecnólogos y de algunos ingenieros al servicio de las corporaciones. ¿Quién es el que financia la Daeduc en Corea? Ahí está la Kia, ahí está la LG, ahí está la Samsung, es financiado por ellas. ¿Hay alguien que esté en Yachay? Aquí, claro, O sea, pues también ya están los chinos, ya está Corea del Sur. Sí. Además, ya hicieron empresa pública desde hace unos 2 años y medio atrás, es igualito. Es una réplica. Y otra cosa adicional, todo lo que es el bachillerato de carácter internacional es para desnacionalizar. ¿Cómo es que están formando a los profesores que van a enseñar a los niños y a los jóvenes del Ecuador, colombianos, españoles, sobre todo españoles? Habrá que preguntar cuántos de ellos vienen del Opus Dei, pues. Es decir, ¿por qué están desnacionalizando? ¿Por qué retiran la historia? ¿Por qué afectan a las ciencias sociales y a las propias Fuerzas Armadas? O sea que no todo estaba por hacerse. Perdóneme. Hay que reconocer de que mal o bien habíamos avanzado. El 92% de todos los ecuatorianos que iban a los cursos de posgrado venían aprobando. Permítame, es falso, todo lo contrario. Ahora hay 600,000 jóvenes que no entran a las universidades. Y resulta que llega el presidente Correa, el PhD, que dice que tiene, ¿no? Pero yo no sé por qué no usa el título de doctor de paso, porque el PhD es doctor. Y entonces, en las características del presidente, debería utilizar el doctorado, pero no es el economista nunca. Correa. Sí. ¿Mande? Pero es el economista Correa. Bueno, no importa, es el presidente. Ya, Llega el presidente y se les apagan las neuronas a los jóvenes del Ecuador. ¿Qué es esto? No, señor. Son exámenes que están organizados en función de excluir a gran parte de los jóvenes. Si un hombre mata, roba, viola, ¿puede apelar o no puede apelar? ¿Ante quién apela el que da un examen para la secundaria? ¿Por qué hacían el mapeo para determinar quiénes son afines a la revolución, independientes a la revolución ciudadana o contrarios a la revolución ciudadana? Porque existe una cantidad de abanderados que no están en las universidades. Permítame, es parte de la política de destruir a las capas medias. Porque ¿quiénes son los que entran a las universidades fundamentalmente en el Ecuador? Son las capas medias. Pero ¿de dónde se forman los sociólogos? ¿Dónde se forman los antropólogos, abogados, economistas, ingenieros, arquitectos con espíritu crítico en las universidades? Pues están organizando una sociedad de gobernantes y sirvientes, que esa es la política del nuevo orden mundial, las políticas del Club Bilderberg, la política de endeudar a un país. ¿Por qué acaban la plata de la República? Un tsunami de dinero se desaparece. Entonces, ¿por qué es socialista? ¿Por qué?
Porque Hitler también ¿Y decía por que qué es los movimientos, socialista. sí, pero por qué los movimientos sociales, después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, de la Alemania, de Italia, de todos Permítame estos, aquí hacerle una de aclaración. la propia... Habrá que preguntarle a la dirigencia de la izquierda y los compañeros y compañeras de base de los partidos de Pero izquierda muchos tienen de que ellos, preguntar por qué le pero digo, apoyaron pero a muchos alguien de que no ellos, tiene, que no es exacto, socialista, pero muchos de es ellos, antisocialista. pero muchos de ellos caminaron con usted, y usted me acuerdo a Pedro de la Cruz verle caminando y desfilando Vea, con señor, usted, a la señora no, Salgado no también. me quiero referir a nadie en particular, Ya. pero Cristo tenía 12 apóstoles, Cristo. Se supone, de acuerdo a la doctrina, que Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios. Escogió 12. Ni él pudo escoger bien. Uno, el que le fue muchando, le fue vendiendo. Pero tuvo el decoro de no gastar la plata. Fue y devolvió ante el Sanedrín. Eso es cierto. Pero si hay que preguntar, ¿cómo es que la izquierda del Perú le apoyó a Fujimori? ¿Cómo es que la izquierda del Perú le ayudó al Cholo Toledo? ¿Cómo es que le ayudó a Javier Pérez de Cuéllar? ¿Cómo es que dijeron que el señor Alan García también era de izquierda como el Frejolito, como Alfonso Barrantes Lingán? ¿Cómo es que le apoyaron al propio Ollantumala? Y aquí hay que preguntar, ¿y quiénes son los que le dieron el carné de cancha para que ingrese, pues, entre otros, el propio Rafael Correa? Pero Desde el principio yo estuve en contra. Pero Diego, y una cosa, espérese una ¿sí? cosita. ¿Por qué yo me metí de candidato a la presidencia? Porque ahora todo el mundo puede serlo. Pues cuando yo me metí contra todos, pues, con el grupo nuestro de los socialistas revolucionarios, que fuimos discípulos de Aguirre, y discípulos de Telmo Hidalgo, y discípulos de Pepe Moncada. Pero es que tienen un don de la ubicuidad algunos de los socialistas. ¿Cómo rescatamos? Porque si no resultaría, solo yo pude ser, No, señor. solo yo, y no hay todo lo pensamiento contrario. socialista. Como no hubo quien se meta, me tuve que meter, pues. Porque si hubiera habido otros, y si los mismos compañeros hubieran puesto gente buena. Y permítame darle históricamente algunos nombres y binomios que podían haber sido. No sé si usted le conoció a Telmo Hidalgo Díaz. Pero claro que sí. Óigame, yo de lo del Ecuador difícilmente creo que haya habido un mejor orador que él, Telmo Hidalgo. El binomio de él debía ser, ¿sabe quién? Yo vine 3 veces a Quito a exigir que sea Telmo candidato a la presidencia y el vicepresidente debía ser justamente Manuel Antón Vélez. El mono era el dirigente de la UNA y estaba preso. Y teníamos 7 de las 9 filiales de las FEUES nosotros y las 3 centrales sindicales con enorme presencia del socialismo revolucionario. Cuando habían las centrales sindicales poderosas. Perdón, y le voy a dar otro binomio. ¿Por qué no pudo ser Pepe Moncada con Edelberto Bonilla, por ejemplo? Edelberto, 3, 4 veces alcalde de Riobamba, socialista toda la vida. Diputado. Y el caso, por ejemplo, de Pepe, que tenía cuando menos 5 virtudes. Uno, costeño, socialista, doctrinario, rector de la Universidad Central, un escritor de enorme capacidad didáctica, un gran expositor, un caballero, todo lo que usted quiera. Pero no pudimos. Fueron a ver a otras gentes que no eran socialistas y el propio Rafael Correa, pues. Y entonces yo me permito hacer una reflexión. ¿Es eso correcto? No puede equivocarse la dirigencia popular jamás. Que se equivoque el arquero de la selección nacional. Hay la esperanza de que metamos 2 goles. Pero un gol contra el pueblo como es un gobierno que es la encarnación de la destrucción de todo el tejido social. ¿Quién es el que quiere desaparecer las organizaciones, las centrales sindicales? ¿Quién es el que ataca a la CONAIE? ¿Quién es el que ataca al Ecuadunari? ¿Quién ha encarcelado a los dirigentes? ¿Quién ha enjuiciado a los dirigentes? ¿Quién utiliza la administración de justicia para perseguir precisamente a los sectores populares? ¿Y quiénes son los que han manejado la economía para ponerla al servicio de las corporaciones extranjeras? Pero le podrían decir, el diagnóstico está bien, Diego, pero ¿y cuáles son las propuestas que generen una alternativa de poder? Que no suene al mismo discurso de la mitad del siglo pasado, sino que suene a algo de esperanza, que no nos roben la utopía, Diego, porque con radicalismos también uno dice, a ver, ¿cómo me sumo a esto? No es problema de radicalismo, es problema de sentido común. Y alguna vez le dijeron a José Martí, en Cuba, usted es un hombre demasiado radical. Y dijo José Martí, sí, pueden decirme lo que quieran, pero estoy peleando, primero. Y segundo, radical no es más que el hombre que va a la raíz. Entonces yo quiero decirle que no es que nosotros no debemos tener un proyecto propio, alternativo, sí. Pero creo que en esta condición histórica es necesario conversar sobre la posibilidad, a lo mejor, de buscar un cámpora. Alguien que podría ser un candidato de todas las fuerzas que esté a lo mejor sobre el bien y el mal, porque yo pienso de que caso contrario aquí habrá un fraude, es mi apreciación.
Es mi opinión que exonero de responsabilidad al medio para que la policía política no le moleste. Ya. ¿Por qué digo? Porque opino así, porque pienso así. Yo fui candidato en el año 2009. La elección fue el 26 de abril. El día 8 de mayo, estoy hablando de varios días, semanas después, la señora abogada Cintia Viteri y el doctor Herrería, ¿sí? Enrique Herrería, encontraron el centro paralelo de votación, se acordará usted, en el antiguo local del supermercado Santa Isabel, donde se encontraba justamente Digital Team con 221 computadoras y habían los centros, estas juntas intermedias que elaboraban y daban los resultados. Pero se decía que era solamente un centro. No, señor, perdóneme. ¿Qué habría pasado pues si hubiera pedido esas juntas intermedias? Febres Cordero, el doctor Borja, Jaime Roldós, perdóneme. ¿Y cuántas horas se demoraron en Argentina? 3 horas. ¿Cuánto se demoran en España? 3 horas. ¿Cuánto se demoran pues en cualquier parte del mundo? 3, 4 horas en Venezuela la misma noche. ¿Por qué hicieron desaparecer, pienso yo, la votación? Primero. Segundo, usted sí sabe que todas las firmas de todos los ecuatorianos, todas, están digitalizadas en el registro civil y todas las huellas dactilares. Y si sabe usted que teniendo las firmas yo puedo hacer un padrón electoral como guste, acaban de verificar que lo que dijo Sociedad Patriótica se queda corto. No es verdad que han habido 11,000 sufragantes de más de 100 años, sino 40,000. ¿Y cómo es que aparecen votantes, uno de la SUAY de 1843, que tendría 171 años en el año 2013-2014? ¿Y cómo es que hay un manavita de 1853? Pero no estamos usando un ejemplo como para... Perdóneme un ratito. No, le digo, que puede haber pasado. Ay, pero no puede usted pensar... No, espérese. Pero que puede haber pasado, no, señor, que digitalizaron permítame, le demuestro. La votación del día 7 de mayo del 2011 tenían derecho a votar aproximadamente 9,750,000 ecuatorianos aproximadamente. ¿Por qué en el padrón apareció 1,229,330 votantes adicionales? ¿Por qué en Manabí 182,000 adicionales? ¿Qué son? Como dijo los medios de comunicación, votantes fantasmas. ¿Por qué 160,000 en Guayaquil? ¿Por qué en el caso de Pichincha 120,000? ¿Por qué en el Azuay 96,000? Y no le doy el resto para no comerme el tiempo. Es decir, siempre manejaron de manera absolutamente opaca y para mí dudosa o hasta de carácter fraudulenta. Y le doy un ejemplo clarísimo. ¿En qué parte del mundo un partido puede llevarse en elección todo absolutamente lo que es una mayoría? En el año 2007, cuando subió Alianza País, tuvieron 80 asambleístas con los mejores candidatos. Ahora sacan 100. Yo quiero que los que nos están escuchando miren y comparen lo que pasó en la Italia de Mussolini. Justamente el día 6 de abril, como hoy, año 1924. Y una cosa adicional, en 1933, el 5 de marzo. Allí hacen un fraude. En el caso de Alemania utilizan las SS, SA. En el caso, por ejemplo, de Italia, las Squadristi, los Faccio di Combattimento, se llevan las urnas, etcétera, etcétera. Hay una famosa denuncia del diputado Giacomo Matteotti. Pueden entrar por ahí. Se cogen el órgano legislativo y con eso le hicieron lo que les dio la gana. Nunca más hubo elecciones. Permítame, le doy otro ejemplo. No, lo que le iba a preguntar es... ¿Busca usted nuevamente esta vieja aspiración de la dictadura del proletariado, pero dictadura al fin? No, señor. Ninguna dictadura, jamás. No puede el ser humano aceptar nunca una forma de gobierno dictatorial que conculque derechos. No puede haber una justificación ideológica y política si violenta los derechos humanos. El ser humano no está hecho para ser pieza de un engranaje. El ser humano tiene derecho a la libertad. El socialismo es sinónimo de libertad. ¿Por qué siempre han atacado al socialismo? ¿Por qué le han calumniado? ¿Por qué no le han permitido defenderse? Pero es que el socialismo real terminó siendo eso. Perdóneme un ratito. Ese fue el modelo que derivó de la conducta del señor Stalin. Ya. Quiero recordar quién le mandó a matar a León Trotsky y finalmente le mató en México en el año 43. ¿Quién se comió pues gran parte del comité central y quedaron 1 o 2 sobrevivientes y al último quedó solo Stalin?
¿Quiénes son los que utilizaron esos métodos? Y el pueblo ruso no peleó por defender el Stalin, pues estaba defendiendo su tierra. Es como si este rato hay una invasión a nuestro país, independientemente de quien gobierne, vamos a defender nuestra tierra, pues. Entonces yo creo que eso es muy importante que se recuerde, porque no es que de pronto los socialistas han sido personas absolutamente irreflexivas. Yo le haré una pregunta. Seres humanos también. Somos seres humanos, pero ¿cómo explica que hombres como por ejemplo Pablo Neruda, que García Márquez, ¿sí?, que le podría dar pero una cantidad gigantesca de nombres, hayan simpatizado con la causa del socialismo, por la justicia? Recuerde lo que decía este sacerdote colombiano Camilo Torres, que claro, las condiciones de la época a él le llevó a pensar en una salida del género que todo el mundo conoce. Pero él decía, hay que dar de comer al hambriento, hay que dar de beber al sediento, hay que dar posada al peregrino. Y es cierto, y habría que no solo eso. Jorge Amado decía una cosa, yo fui secretario general del Partido Comunista porque jamás perdí la utopía. Y luché, pero para que la gente... Exacto. Por supuesto, pero nosotros, ¿por qué tenemos que quedarnos, digamos, atrancados? ¿Por qué debemos quedarnos limitados? ¿Por qué hemos de excluir también por la forma de pensar, Diego? No puede ser. Es absurdo eso, es injusto, es no humano. Tenemos un corte y regresamos para seguir conversando y aterrizar ya en lo que nos pasa en estos momentos. Hemos ido por las definiciones y está con nosotros como decía yo al anunciar por Twitter, un combativo, ferviente, pero luchador político, Diego Delgado Jara. Enseguida volvemos. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. La radio distinta. La radio Democracia 920. La radio de la gente. Desde el Distrito Metropolitano de Quito. Cadena Democracia, la radio de la gente. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. De regreso ya a Diálogos en Democracia TV y Democracia 920 AM en directo. Usted podrá encontrar luego este encuentro con Diego Delgado Jara ya en Democracia TV, en el YouTube permanentemente, y realmente podrán encontrar este tema para seguirlo debatiendo en casa, para impulsar lo que yo suelo decir. A mí me gusta impulsar el debate y por lo tanto la democracia. Y la democracia para mí es un poco el que las ideas fluyan, el que podamos tener. Diego, yo quisiera que escuchemos lo que
En el 2005 el señor presidente Correa, actual presidente de la República, dijo en los micrófonos de EXA y la cadena Democracia en general, esto fue lo que dijo. Si la sociedad no se moviliza ante lo que está pasando, merecemos, escuchen, merecemos todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder, porque se están sembrando vientos para cosechar tempestades. En este momento tenemos un gobierno de facto, dictatorial, que controla Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, probablemente Congreso Nacional. ¿Dónde van a quedar las garantías individuales? ¿Dónde van a quedar esa elemental división de poderes de la que también racionalizó Montesquieu para un gobierno sano, para el gobierno de un Estado que sea sano? En consecuencia, creo que estamos dejando sembrar vientos para más adelante cosechar tempestades. Entonces yo veo con mucha preocupación lo que está pasando. Democracia. Estas preocupaciones del señor presidente Correa en el año 2005, gobierno del señor ingeniero coronel Lucio Gutiérrez, ¿serán las mismas que alguien puede tener ahora o usted difiere de lo que, claro, el presidente hablaba de Montesquieu también, ¿no? ¿Qué piensa usted de esto, Diego? Me estaba acordando de un viejo adagio que dice que en la boca del mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso. Es un viejo proverbio. Sí. Y decía Cervantes que los adagios son pequeñas sentencias de largas experiencias. Si es que hubiera sido cierto, si fuera verdad, que esa era una aspiración de quien era entonces candidato o potencial candidato, evidentemente se evidencia en los hechos de que eso él jamás quiso cumplir. Es más, yo quiero recordarle algo. ¿Cómo se cogieron todos los poderes en la Italia de Mussolini y en la Alemania de Hitler? Hicieron un sistema electoral fraudulento y se apoderaron del Congreso y con el Congreso hicieron lo que les dio la gana. Yo le decía, cuando tuvieron, estaban en crecimiento, sacaron 80 asambleístas. Candidatos había como Alberto Acosta, César Rodríguez, entiendo que estaba María Paula Romo, el doctor Ray, estaba el padre Fernando Vega, estaba Gustavo Darqué en Guayaquil. Es decir, eran los mejores candidatos que tenían y sacaron 80 y en crecimiento. ¿Cómo sacan 100 después? Segunda reflexión. Hay partidos que tienen una votación más o menos firme. El Pachacuti alrededor del 4%, el MPD alrededor del 4%. Y yo pienso que los dos en alianza de afinidades, más Alberto Acosta, no podían sacar menos del 11-12%. Ese 3% que dicen que sacó, yo no creo. ¿Por qué? Porque necesitaban desesperadamente que bajo ningún mecanismo puedan tener más de 25% entre Acosta con Lucio Gutiérrez, que tampoco creo que tuvo menos del 10%. ¿Por qué razón? Porque donde salen más de 25% los dos, había segunda vuelta. Claro. ¿Cómo es que supuestamente manejan ellos todo el sistema electoral, todo el procedimientos electorales con juntas intermedias? Señor, las juntas intermedias son un fraude. Permítame, en los procesos electorales del Ecuador históricos, cuando ganó Jaime Roldós con el doctor Hurtado, cuando ganó Febres Cordero con el doctor Peña Herrera, cuando ganó Sixto Durán, el doctor Osvaldo, el doctor Rodrigo Borja con el ingeniero Parodi. Todos en esa época, recuerde lo siguiente, porque esto algunas personas muy jóvenes no se han de acordar. Habían 7 urnas en cada junta electoral. 1 presidente, vicepresidente. 2 alcalde, vicealcalde. 3 concejales, 4 consejeros, 5 prefectos, 6 diputados nacionales y 7 diputados provinciales. 7 urnas. Y los resultados daban en 1 hora, hora y media, 2 horas. La mesa número 3 del Sagrario, la número 4 de la Tola, el número 5 de tal y cual otro sitio. Y de Febres Cordero en Guayaquil, y la del Sagrario en Cuenca, y la de la parroquia Sucre, etcétera, Guaynacapa, etcétera. En 3 horas se tenían los resultados de todo el país. Con el sistema computarizado y con las juntas intermedias que vienen en la época de la Revolución Ciudadana, se instala un sistema dudoso. ¿Cómo es que ganan las elecciones y no hay quien festeje? En el año 2013, en las elecciones del 2013, a la que yo le hago relación de la votación de Alberto Acosta, por ejemplo, a mí no me convencen absolutamente. Quiero hacerle algunas reflexiones. ¿Por qué nadie festejó? Porque todo el mundo estaba cara y largo. Óigame, pusieron en varias ciudades sitios para el festejo. Tuvieron que retirar hasta los altavoces.
Cuando se posesionaron no pudieron llenar ni los locales. Permítame, ¿cómo es que en el Azuay se llevan el 100% de la representación? Pues la gente se ríe de coraje, porque eso es una falsedad terrible. Ahí hubo, a mi modo de ver, un sistema electoral más que opaco. Para mí, mi idea, mi convicción es que hubo fraude. Reeditaron lo de Mussolini del año 24 y lo de Hitler del año 33. Pero entonces con estas condiciones no podemos enfrentar otras elecciones. Pienso yo de que puede haber riesgo de fraude. ¿Sí? Y me da la impresión a mí que los que quieren ser fraude de cualquier manera, sí, y hay candidatos que no hace falta que dé el nombre ni el apellido, pero que es fácil ver que en la mayoría de las emisoras y canales de televisión, incluso independientes, nos quieren meternos por los ojos, por los oídos, por la piel, por el pelo, por todo. Este es el candidato, esta es la alternativa. Yo no creo que sea la alternativa, primero, porque ideológicamente, el primero es uno de los jefes del Opus Dei, es un clon ideológico, político, religioso del gobierno. Permítame, ¿por qué ser del Opus Dei ha de ser una cosa mala? No. Estamos diciendo, yo oiga, le estoy diciendo, las convicciones personales... No, sí, yo respeto, no, pero tengo el derecho para decir, señor, es igual que la posición del señor presidente. No quiero que un evangelista sea tal cosa. No, tiene todo el derecho. Todo el derecho, no, señor. Pero yo le quiero hacer una reflexión. Yo soy un hombre de formación católica. Yo me formé en escuela, colegio, y en mi hogar mucho antes de entrar a la escuela. Yo tengo mis convicciones y leo el Evangelio desde mi punto de vista. Y yo tengo una simpatía y una afinidad con lo que es la teología de la liberación. Pero es más, para mí, lo natural era ir al socialismo. Pero con un candidato así no. Tenga la bondad de explicarme cómo es que la conferencia episcopal de un sector religioso con el que yo he tenido, digamos, una cercanía familiar de generaciones, ¿cómo es que no permitieron que el Papa hable con Aconaye? ¿Cómo es que bloquearon que hable con la Ecuayunari? ¿Cómo es que no permitieron que visite a las cárceles del Ecuador, como sí lo hizo en Bolivia, sí lo hizo en Paraguay? Entonces, ¿por qué se dejaron meter la mano del gobierno? ¿O era acuerdo con el gobierno? ¿Por qué un delegado de la conferencia episcopal va en la delegación oficial, dizque a la canonización, o a la beatificación de Óscar Arnulfo Romero, que utilizan una frase de él, que es contra las formas opresivas de la comunicación dictatorial para difamar a los sectores populares? ¿Quiénes son pues los que en el Ecuador atacan a las organizaciones? ¿Quiénes quisieran desaparecer las organizaciones? Saliendo de ese candidato que usted dice que nos quieren meter hasta por los Yo pienso que hay que buscar pues un ¿Tiene alternativa? Yo creo que hay... Espérese un ratito. Busquemos un nombre común. Una persona que pueda recibir el apoyo de todas las distintas corrientes. Que se comprometa. Una coincidencia, no una alianza ni acuerdo político. Porque en eso no se tranza. Si es que después puede ser candidato Carlos Pérez Guartambel, Enrique Ayala, quien quiera pueden serlo. Y que los candidatos de la derecha, porque además en lo que sí es milagroso el presidente es que le hizo resucitar a Nebot, es el jefe de campaña de él y de Lazo. Espérese, yo quiero aquí hacer una reflexión. ¿Por qué no pensar en una fórmula como en el año 1973 en Argentina, cuando en la dictadura del general Onganía tenía el control del sistema electoral, tuvieron que ceder muchas fuerzas? Hubo un Cámpora, fue un presidente que estuvo para 6 meses. Temporal. Y a los 3, 4 meses se fue. Después pero aquí no de desarticular todo. Aquí, ¿qué? Tendríamos que llegar a un acuerdo que un presidente venga a desmontar qué y en qué tiempo convoca. Es que es fácil de desmontar. El artículo 441, 442 permite que el presidente convoca consulta popular, directo. O los 2/3 de la asamblea, o lo puede hacer el pueblo, siempre y cuando tenga el 12% de firmas, o el 8%, depende, ¿sí? Pero aquí no le van a dar paso porque la dictadura bloquea lo que es el organismo electoral, será la que controla del todo. Presidente electo. Entonces, ¿qué nombres pondría la palestra para...? Yo pienso que habría que buscar un colectivo de nombres que están, pienso que podrían tener, digamos, la aceptación de la ciudadanía. Hablar con las fuerzas políticas. Primero, desmontemos el andamiaje fascista. Para mí es un andamiaje fascista. Es una base. Y le puedo demostrar, porque incluso están armando un estado policial electrónico en la que nadie tiene la garantía del respeto a su intimidad. Enseguida volvemos a eso, pero ¿cuáles serían los nombres? Para ver podríamos pensar en varios nombres. Mire, que pueden estar sobre el bien y el mal de alguna manera. Es decir, para desmontar el fascismo. Y no estoy diciendo ninguna cosa contraria
a lo que significa lo que históricamente se han aliado para cerrarle el paso a las concepciones del fascismo, que es el nuevo orden mundial. Es el fascismo con apariencia democrática y donde instalan gobiernos con o sin fraude para que cumplan los objetivos de subordinación e hipotecar la riqueza de las naciones. Podríamos dar nombres, a ver, personas que han estado presentes en la lucha y que independientemente de su origen político han estado con la gente que sufre. Nombres. Pensemos, ¿podría ser o no el doctor Julio César Trujillo un nombre? Permítame darle otro nombre. Por favor. El doctor Francisco Huerta Montalvo. ¿Sí? Podría ser el doctor Carlos Solórzano Constantine. Podría ser, por ejemplo, entre otros nombres, a lo mejor el doctor Herrería de Guayaquil. Podría a lo mejor ser el propio Ramiro Aguilar. Podría ser el propio doctor Ayala. Es decir, busquemos un nombre de consenso que primero desmonte y que se comprometa ante el país, primero, a garantizar la fiscalización, el control político total, la recuperación de la riqueza, del patrimonio social y nacional del pueblo. Segundo, puede convocar el día que se posesione, convoque, por ejemplo, a una consulta del pueblo para dejar insubsistentes todas las reformas constitucionales, que no son reformas bajo la apariencia de enmiendas, ¿no? Es un apuntalamiento de un sistema fascistoide. Eliminar el derecho de opinión de los seres humanos. Ni el tigre le muerde a otro tigre porque ruge. Pues señor, ¿qué pasa? Y aquí están queriendo hacer lo que hacía Mussolini, lo que hizo Hitler, pues en el famoso decreto de la defensa del pueblo, que lo hizo al día siguiente de que justamente quemaron el Reichstag el 28 de febrero del año 1933. Si le podría demostrar la cantidad de cosas que se parecen. Que son más o menos equivalentes, diré usted. Pero no es que son equivalentes. Yo pienso que ideológicamente hay gente neonazi. ¿Sí? Perdóneme, no sé si solamente en la figura que aparece o hay un equipo atrás que le tiene al cachipolero hablando. Y además todo intervienen a través del teleprompter, a través de un vidrio que nadie ve. ¿Por qué en las sabatinas nadie se acerca en un círculo de 15, 20, 25 metros? ¿Por qué ha sido tan difícil y ya existen fotografías de cómo están leyendo los discursos con teleprompter? Un vidrio que los que están en el auditorio no ven. ¿Por qué nunca permiten que haya gente atrás del que está leyendo el teleprompter? A ver, están engañándole al país. El doctor Borja sacó 2 artículos. Y entonces, yo si es que me dan en teleprompter que lea una pieza teológica del Islam, puede aparecer como un gran doctor del Islam, pues porque estoy leyendo pensamientos ajenos. Y están además utilizando los métodos de Joseph Goebbels, una mentira 100 veces hábilmente repetida se impone como verdad. Diego, ¿por qué esta militancia en 9 años, ya el 10º iniciado, en contra de un régimen que se ha declarado socialista de izquierda? No, señor, por sus obras los conoceréis, dice el Evangelio, pues señor. ¿Por qué va? ¿Cómo puede pensar usted que es socialista? ¿Qué puntos tendría usted para decir, a ver, esto hecho no es de socialista? A ver, vamos. Por sus obras los conoceréis. O la mejor manera de decir es hacer. ¿Por qué? Porque si no van a decir que usted se quiere adueñar del pensamiento socialista. No, yo soy socialista. Y es la medida. Toda mi vida he sido socialista. El sistema métrico decimal No, tampoco. ¿No? Le diré otra cosa. No es mejor cristiano el que pelea para ser papa, sino el que vive la doctrina conforme a la fe. Yo soy socialista y voy a pelear como socialista. Si llega papa está bien. El papa le inducen también, porque a veces de Roma viene lo que a Roma va. También, quiero decirle, pero quiero aquí recordarle algo. Díganos unos 3 puntos para desmentir una No puede haber socialismo vendepatria que entregue el patrimonio social y nacional de un país. ¿Cómo pueden entregar las telecomunicaciones, que es un negocio mejor que el del petróleo y las minas? El petróleo se acaba, las minas de oro, plata, cobre, todo se acaba. Lo que no se acaba es la gente, porque amándose se multiplican, se quieren y tienen más guaguas. Y no es lo mismo que hayan 100 personas que se comunique una con 99, en 1 millón una con 99999, o entre 10 millones uno con 9.999.999. A más personas, más comunicaciones. Ese es uno de los negocios más importantes del planeta. Y el que entregó eso fue el presidente Correa, pues. Perdón, 1, 2, las minas. 3, el petróleo. ¿Están entregando o no están entregando el campo Auca, que es el 19% del total del petróleo y el crudo ecuatoriano? Otra cosa adicional. ¿Por qué, por ejemplo, están
queriendo entregar el campo Sacha? ¿Por qué ponen el artículo del 5% del Producto Interno Bruto para que no paguen un solo centavo? Cuando podrían estar estas empresas que van a trabajar a 20 años para llevarse el patrimonio del país. ¿Cómo es que quieren unas Fuerzas Armadas para la represión del pueblo? ¿Qué es lo que están buscando con la reforma constitucional? ¿Se ha logrado no captar a las Fuerzas Armadas en el proyecto? Mire, a mí me llama la atención algo que me parece increíble. Por favor. ¿Cómo es que se dejan quitar todo? Primero les quitaron el Instituto de Altos Estudios Nacionales, que era el centro de reflexión política, donde podían conversar los oficiales de la Fuerza Terrestre, la Fuerza Aérea, la Marina, la Policía, grupos empresariales y además grupos, organizaciones populares y el sector público. Les quitaron e hicieron un centro de formación, disque de maestrías del gobierno. Con el poder del gobierno podía haber creado 10 institutos de altos estudios nacionales, pero querían quitarle. ¿Cómo es que la Constitución de Montecristi, que además yo quiero recordar la metodología, cuando aprobaron la del 98 decían en la cuestión social y en los derechos, ¡qué maravilla! Mentira, señores, mentira. Porque esa Constitución permitía el robo de la República, permitía la privatización del petróleo, de las minas. Pero ahí había gente muy de pensamiento de izquierda. Ustedes fueron Por sus engañados. obras los conoceréis. Esa Constitución permitía o no el robo. Y segundo, esa Constitución, el artículo 42 de las transitorias, permitía o no que la plata se vaya de los banqueros a manos de los banqueros. O sea que es peor que las anteriores, ustedes. La del 98, peorcísima, al lado del artículo 61 de la del 78. La del 78, en el artículo 61 decía que es patrimonio exclusivo del pueblo los recursos no renovables, petróleo, minas, gas. Y pusieron otro inciso para que, por si acaso hay alguna duda, también no quede sospecha de que toda la riqueza que está dentro del subsuelo era del pueblo. Las telecomunicaciones, el agua potable, todo es del pueblo. Este gobierno, en el artículo 20 de la Ley de Tierras y de Territorios Ancestrales, que se acaba de aprobar hace poquitos días, ¿sí? En el mes de marzo, hacia el 14-15 de marzo. ¿Qué es lo que dice? Permítame. Permite que las empresas estatales extranjeras puedan ser dueños, puedan usufructuar y puedan alquilar tierras rurales del Ecuador, en costa, Sierra, Oriente o incluso Galápagos. En lo que significa Brasil, hay 250.000 hectáreas que se llevó la empresa china estatal de tierras en el estado de Bahía. Y están queriendo ahora que les den un crédito y a cambio de eso, ¿qué quieren entregarles? Están queriendo los chinos que les permitan tener un acceso a 300.000 hectáreas en Goiás. Le voy a demostrar cómo en el Congreso existe ese Congreso, que es un conjunto de amanuenses de las multinacionales. Le voy a demostrar aquí con la ley en la mano lo que aprueban. Mire usted. Mire usted, le voy a demostrar cómo están entregando la riqueza nacional. Este es la ley del sector eléctrico. Esta. Está publicado en el tercer suplemento del registro oficial 418 del viernes 16 de enero del año 2015. Aquí está. Le leo un artículo y usted me dirá si eso es patriotismo o es antipatriotismo. El artículo 24, inciso tercero. El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, podrá autorizar las actividades de, por favor, óigame, generación, transmisión, o sea, lo que hace Coca-Cola Sinclair y lo que hizo Pauta y todas las anteriores. Dice transmisión, distribución, comercialización, importación y exportación de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general entre empresas estatales de los estados de la comunidad internacional. ¿Cómo es que pueden entregar a las empresas de la comunidad internacional todo lo que es la capacidad de generación, transmisión, distribución, comercialización, importación y exportación de energía eléctrica y servicio de alumbrado público? Diego, capaz que eso es para que vengan otros a colaborar y no los... O les puede ceder también las empresas a cambio de plata y ellas se quedan administrando. ¿Por qué le quitaron el patrimonio de la empresa eléctrica si es Quinto? con China, si es con Venezuela, con Nicaragua, con Brasil, que son esto, países la Constitución del 78, la Constitución del 78 impedía. ¿Quién creó, pues, Inesel? ¿No fue el gobierno de las Fuerzas Armadas con el general Guillermo Rodríguez Lara? ¿No había allí un contraalmirante patriota como Gustavo Jarrín Ampudia que recuperó para el pueblo todo lo que pudo?
y que el país le debe, además, los reconocimientos que amerita un hombre de su convicción en el poder y que por celo lo sacaron de paso. Pero no solamente la electricidad, también van a entregar la telefonía, pues. Aquí está lo de la telefonía, mire. Tercer suplemento, registro oficial 439 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Tercer suplemento, número 439 del miércoles 18 de febrero. Artículo 15. Para el caso de empresas públicas de propiedad estatal de los países que forman parte de la comunidad internacional. La FIFA, 213 países. Las Naciones Unidas, 193. Ahí están de la China, Corea del Sur, puede estar de Qatar, puede estar de Rusia, puede estar de Bielorrusia, ¿sí? Espérese. Dice que forman parte de la comunidad internacional, pueden dar la delegación para el uso o explotación del espectro radioeléctrico o para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones y podrá hacerse en forma directa. Pero no dicen una cosa que los asambleístas ni siquiera se han percatado. La palabra delegar en la legislación ecuatoriana, de acuerdo al artículo 43 de la Ley de Modernización del Estado, publicado en el registro oficial 349 del viernes 31 de diciembre de 1993, dice que delegar es vender. Es vender. Aprueban, pero aprueban como almitas en pena. Dice, levanten la mano y aprueban una ley íntegra con una moción, porque eso permite el artículo 61, el inciso sexto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Aprobaron, por ejemplo, la Ley Orgánica del sector financiero que permite la creación de la moneda electrónica, que es parte de las políticas del nuevo orden. Sí, ¿qué cosa? Son 104 páginas en registro oficial. Aprobaron en 15 minutos. 10 minutos se demoraron corriendo lista. 3 minutos en la exposición de la moción y aprobaron en 15 minutos, señor. Están entregando el país. ¿Cuándo usted cree que podrían ejecutar esas leyes? ¿O ya las están ejecutando? Pueden hacer cuando les dé la gana, porque el ministro ¿a quién obedece? Al presidente. Yo le hago una pregunta, ¿por qué ya no cobran pues lo que antes se cobraba, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la basura? ¿Y por qué habían o no en el paquete accionario de la empresa eléctrica Quito, por ejemplo, patrimonio del municipio de Quito? Era accionista. Pero el alcalde le dijo que quería vender esas para que le den el préstamo para el metro. Vea, señor. Sí. Esa es una equivocación monstruosa. Ya. Permítame demostrarle. Mire, el tiempo, por favor. ¿Cómo se construyó el ferrocarril de Alfaro? Alfaro no tenía la plata de los tributos que equivalen ahora a 65 alzas de gasolina de $200 millones cada alza, sin contar lo que era antes del año 2006. Segundo, Alfaro no tenía la plata del petróleo, no tenía todo lo que ha tenido este gobierno, un tsunami de plata y que han evaporado. Y que algún día la gente sabrá, porque ahora con la electrónica todo se está sabiendo. ¿Y por qué cuando además viajan a otros países firman 2 convenios? Un convenio es para que no se duplique el pago de tributos y decir que han venido pagando. Y el otro es poder entrar a los países sencillamente con con el pasaporte oficial o diplomático. Entonces ya tienen garantizadas las entradas. Y si yo tengo un avión que no hace escalas, me voy más cómodo y directo, además. Pero espérese. ¿Cómo construyeron el puente sobre el río Guayas? Se hizo un concurso internacional. Y entonces la empresa que construía, que ganaba, ponía la plata y cobraba del servicio que brindaba. Se participaron norteamericanos, ingleses, franceses, ganaron los italianos. Era la mejor propuesta. Y cuando ganaron los italianos, construyeron los italianos. Y en 8 años, del 60 al 68, recuperaron toda la inversión y le devolvieron al Estado ecuatoriano. Y Bolívar San Lucas le dijo al doctor José María Velasco Ibarra, por favor déjenos seguir cobrando el pontazgo, el paso del puente, porque Guayas y Guayaquil necesita mucho. Y el doctor Velasco accedió. Pero yo le hago una reflexión. ¿Por qué cuando quieren hacer las mejoras que dicen, entre comillas mejoras, ¿sí? En el puerto Bolívar, o en el caso de Pozorja, o en Manta, no hacen hasta recuperar la inversión, nada más? Porque si le dan para 40 años, o le dan para 50 años, le están dando no la recuperación, sino 400 o 500% de ganancia. Otro ejemplo, ¿por qué el metro en Quito no hacen pues con ese sistema? ¿Por qué no hicieron un concurso internacional con financiamiento? A ver cómo le va a Odebrecht, por ejemplo, ¿no?
A ver, concurso internacional, que participen los españoles, los italianos, los franceses, los norteamericanos, los ingleses, los chinos, todos. Muy bien, ustedes participan, ustedes hacen la obra, el municipio de Quito no se endeuda, como debería ser en el caso de Cuenca con el famoso tranvía, que es otra deuda absurda que está destruyendo la ciudad además. Pero yo le hago una pregunta, ¿por qué no hicieron con ese sistema? Es decir, sin que se endeude Quito, sin que se hipoteque Quito, pero le puedo dar alternativas que no hacían falta el metro. Se nos está acabando el tiempo, pero le pido una reflexión final. ¿Hay la posibilidad de la unidad para enfrentar a esto que podría ser una estructura, pero además, alguien podría decir, pero además es popular y tiene respaldo? ¿Hay esa posibilidad? Con esto terminamos, Diego, y gracias por acompañarnos. Hay gobiernos que con el 80-90% han ganado 5, 7, 10 veces. Es decir, recuerden la República Dominicana cuántas veces ganó una cantidad de gobiernos, incluyendo el último que ganó 7 veces tan ciego. Balaguer. Y que no ganó el octavo porque se murió. En África hay candidatos que ganan 7, 8 veces. Están en Nigeria y, por ejemplo, en Uganda como más de 30 años. En el Ecuador están seguros que van a seguir gobernando, pues. Por eso es que incluso han creado 5 grupos armados al margen de Policía Nacional y Fuerzas Armadas. ¿Por qué crean eso? Que viola el artículo 158 de la Constitución. Incluso hay una guardia ahora de las autoridades que y por eso ya no quieren Fuerzas Armadas ni policía. Dígame, el artículo 158 no les permite. Otra cosa, ellos no quieren la fiscalización y el control político. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que a lo mejor alguno de los candidatos que aparece de opositores tiene un acuerdo con el gobierno, pues. Y le dice, muy bien, te voy a dejar a vos, porque vos sois la derecha inteligente, pero dime que yo soy de izquierda, claro, para dejar de una vez destruyendo y hundiendo a la izquierda. ¿Cómo es que le dicen que han querido destruir de izquierda las Fuerzas Armadas por el acuerdo de Sao Paulo? Al revés, lean por favor el libro de Lyndon LaRouche, que es el complot para destruir las Fuerzas Armadas y las naciones de Iberoamérica. Allí está toda la explicación. ¿Por qué quieren destruir las instituciones? Porque el gobierno mundial, la dictadura planetaria, las multinacionales, no puede tolerar que existan instituciones nacionalistas y patrióticas y tratan a toda costa de desnaturalizarlas. Eso es un hecho evidente, objetivo. Si alguna vez usted me permite, le puedo demostrar cómo se está desmantelando todo lo que están haciendo. Vamos a necesitar algunos programas, pero esto está abierto. Lo que pasa es que lo que va a oír de mí no es lo que les oye del resto. No, pero aquí oímos y además compartimos pero con todos. Óigales también a ellos y oiga a nosotros también. Y compare, porque hay cosas que nosotros decimos tanto que estamos y que los otros. No, yo le agradezco. Conversando, Diego. Francisco, le agradezco, y esto lo digo públicamente, porque ha tenido una concepción democrática en este medio de comunicación. No es casualidad que la gente oye. La gente oye porque sabe que allí está lo que le oculta el poder. Y yo pienso que eso es saludable para la democracia. Y una cosa adicional, la gente se acuerda. El pueblo no todos los días está opinando, pero todos los días está pensando. Cuando pase esta racha, acordaráse que la gente se acordará de los programas. Y por eso es importante el periodismo independiente. Mire usted lo que están haciendo en las redes otra gente. Eso es lo que le restituye la esperanza, le da ilusión al pueblo porque sabe de que nada está perdido. Y la utopía se queda vigente. Está vigente porque no dejaremos de soñar y no dejaremos de pelear por lo que soñamos. Y si nos quedamos en el camino, pues, aunque seamos polvo de los caminos, seguiremos peleando. Pero una cosa, que los opresores sepan una cosa, que si ellos son tan desalmados, que recen que no haya otra vida, porque la pelea será eterna. Será eterna. Queremos agradecer a Diego Delgado y a ustedes que nos han seguido. La verdad de Diego Delgado, su pensamiento polémico siempre, por suerte, mantiene esa voluntad de lucha. Podemos discrepar con él, pero no hay duda de que su pertinaz lucha es reconocida por los ecuatorianos. Podrán escuchar nuevamente esta entrevista y este diálogo con Diego Delgado a partir de las 3 de la tarde. Está ya, Felipe siempre dice a las 3 de la tarde ya va a estar en el YouTube y nos podemos volver a encontrar. Diego, que no sea, digamos, en Democracia TV la primera ni la última, nos vamos a seguir encontrando. Gracias por venir. Espero que Gonzalo se recupere, me dice que tiene un problema de salud. Pero no, una cosa pequeña no es que está de mejor todavía, porque es necesario. Nos encontramos entonces hasta el día viernes. Buenas tardes.